¿Cuánto tiempo más vas a cargar ese dolor emocional que te consume por dentro? Ese dolor invisible que llevas en el alma no siempre es fácil de reconocer. A veces parece una sombra silenciosa que te acompaña en cada paso. Otras, un fuego ardiente que te quema por dentro sin que puedas apagarlo. Ese sufrimiento emocional puede manifestarse de muchas formas. Ansiedad, tristeza profunda, sensación de vacío o incluso una constante sensación de desorientación. Es un peso que muchos llevamos y que parece no tener fin. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un principio espiritual, una verdad profunda, que puede liberarte de ese tormento? No se trata de evadir el dolor ni de buscar soluciones rápidas o superficiales. Se trata de un cambio profundo, una transformación que nace desde lo más profundo de tu ser. Un despertar que te conecta con tu alma y con el misterio de la vida misma. Carl Gustav Jung, uno de los grandes maestros de la psicología profunda, dedicó su vida a estudiar no solo la mente humana, sino también el espíritu, la parte invisible que guía nuestras emociones y pensamientos más profundos. Para Jung, el sufrimiento emocional no es solo un problema psicológico, sino un llamado del alma para crecer y evolucionar. Él enseñó que el dolor es inevitable en la experiencia humana, pero el sufrimiento prolongado es opcional. ¿Cómo es esto posible? Porque el dolor se presenta para que nos detengamos y nos miremos a nosotros mismos, para que reconozcamos las partes oscuras y rechazadas de nuestra personalidad, lo que Jung llamó la sombra, y comencemos a integrarlas en nuestra conciencia. El principio espiritual que libera del dolor emocional, según Jung, está íntimamente ligado a la aceptación consciente y el proceso de individuación. Individuación es un término que se refiere al camino hacia la totalidad del ser, donde nos reconciliamos con nuestra sombra, con nuestro inconsciente, y encontramos nuestro verdadero yo más allá de las máscaras sociales y los patrones repetitivos que nos hacen sufrir. Este proceso no es sencillo ni rápido. Requiere valentía para enfrentar lo que preferiríamos ignorar, paciencia para aceptar nuestros tiempos y compasión para amarnos incluso en nuestras heridas. Sin embargo, es el único camino que conduce a una libertad real, a la paz interior que tantos anhelamos. En este recorrido la espiritualidad no es una doctrina externa, sino una experiencia interna profunda. Es el encuentro con el misterio de la vida dentro de nosotros mismos, donde aprendemos a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro que nos guía hacia la plenitud. Durante este video, exploraremos juntos ese principio espiritual que, aplicado con consciencia, puede transformar tu dolor en una fuente de sabiduría y fortaleza. No importa cuán profunda sea tu herida, ni cuánto tiempo hayas sufrido. Hay una luz en tu interior que está esperando ser descubierta, y Carl Jung nos brinda las claves para encontrarla. Prepárate para un viaje hacia tu alma, hacia la comprensión de ti mismo y hacia la liberación que tanto mereces. Porque al final, no es el dolor lo que define nuestra vida, sino cómo elegimos enfrentarlo y trascenderlo. ¿Qué es el dolor emocional? El dolor emocional es una experiencia universal que todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos. Sin embargo, muchas veces, resulta difícil identificarlo y entenderlo, porque no se manifiesta con heridas visibles ni signos físicos evidentes. El dolor emocional es esa sensación interna de angustia, tristeza, vacío o desesperanza que puede parecer inmanejable y persistente. Desde la perspectiva psicológica,
Este dolor surge cuando nuestras necesidades emocionales más profundas no son satisfechas, cuando vivimos conflictos internos no resueltos, o cuando experimentamos pérdidas, traiciones, rechazos o situaciones que nos afectan en lo más íntimo. Pero Carl Jung va más allá y nos invita a verlo desde una mirada espiritual. Para Jung, el dolor emocional no es solo un desequilibrio mental, sino un mensaje del alma. Es la forma en que nuestra psique nos indica que algo dentro de nosotros está desconectado, que hay aspectos no integrados que necesitan ser reconocidos para que podamos avanzar hacia la totalidad. Es importante diferenciar el dolor pasajero del sufrimiento prolongado. El primero es una reacción natural y temporal ante un evento difícil. Nos duele, pero con el tiempo y el proceso adecuado, logramos sanar. El sufrimiento prolongado, en cambio, es ese estado donde el dolor se instala, se convierte en una carga constante y nos impide vivir plenamente. Este sufrimiento puede volverse una prisión emocional, donde nos quedamos atrapados en patrones de pensamientos negativos, autorreproches y miedo. Es aquí donde el principio espiritual de Jung cobra mayor relevancia, porque nos ofrece una vía para salir de ese círculo vicioso. El primer paso es reconocer el dolor en lugar de negarlo o reprimirlo. Muchas personas intentan olvidar o evitar su sufrimiento. Pero Jung nos enseña que el inconsciente tiene formas de manifestarse, y si no atendemos ese llamado, el dolor se hace más profundo y complicado. Por eso el dolor emocional es también una invitación. Una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con nuestro yo más profundo, y a comenzar un proceso de autoconocimiento y sanación. En ese camino, el dolor se transforma en un maestro que nos guía hacia una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. En resumen, el dolor emocional es la señal de que algo en nuestro interior necesita ser visto y sanado. No es un castigo ni un mal que debemos evitar a toda costa, sino una parte esencial del crecimiento humano y espiritual. La conexión entre el alma y la psique según Jung. Para entender el principio espiritual que libera del dolor emocional, es fundamental comprender cómo Carl Jung conceptualizaba la relación entre el alma y la psique. En su visión, la psique no es solo la mente consciente, sino un vasto territorio que incluye también el inconsciente, donde habitan emociones, recuerdos, arquetipos y energías profundas que moldean nuestra experiencia vital. Jung describió el alma como el núcleo esencial de nuestro ser, un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo humano y lo espiritual. No se trata de un concepto religioso tradicional, sino de una realidad interna, una dimensión sagrada que impulsa nuestra evolución y búsqueda de sentido. En este sentido, el dolor emocional puede interpretarse como una llamada del alma para que prestemos atención a lo que está oculto en nuestro interior. A menudo, cuando sufrimos, estamos desconectados de esta dimensión más profunda de nosotros mismos, y el malestar surge porque hay aspectos no reconocidos o reprimidos dentro de nuestra psique. Jung también introdujo la idea de la sombra, ese conjunto de rasgos, emociones y deseos que rechazamos o negamos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar o con las normas sociales. La sombra no desaparece por evitarla. Al contrario, permanece latente y puede manifestarse en forma de dolor, conflictos internos o comportamientos autodestructivos. La integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de sanación espiritual. Al aceptar y reconciliarnos con esas partes oscuras, permitimos que la energía reprimida se libere y que nuestra psique alcance una mayor armonía. Además, Jung
enfatizaba la importancia del inconsciente colectivo, un depósito común de experiencias y arquetipos universales compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio, influyen en nuestras emociones y patrones, y reconocer su presencia nos ayuda a comprender mejor nuestro sufrimiento y nuestro camino. El principio espiritual que libera del dolor emocional, entonces, no es una simple técnica ni un consejo superficial. Es la conciencia de esta conexión profunda entre alma y psique, y la disposición a atravesar el proceso de individuación. Un camino donde dejamos atrás las máscaras y fragmentos inconscientes para convertirnos en seres íntegros y conscientes. Este proceso es una invitación a reencontrarnos con nosotros mismos en un nivel más amplio y profundo, a reconocer la totalidad de nuestro ser, con sus luces y sombras, y a sanar las heridas emocionales desde ese espacio sagrado. En la siguiente parte, exploraremos con más detalle cuál es este principio espiritual que Jung propone como clave para liberarnos del dolor emocional. El principio espiritual fundamental para liberarse del dolor. El principio espiritual que Carl Jung nos ofrece para liberarnos del dolor emocional es, en esencia, la aceptación consciente e íntegra de todo lo que somos, incluyendo nuestras sombras, heridas y contradicciones internas. Este principio se manifiesta a través del proceso que Jung llamó individuación, la tarea de convertirse en uno mismo, en un ser completo y auténtico. La individuación no es un camino fácil ni rápido, pero es la vía esencial para la sanación profunda. Implica dejar de huir del dolor, de las emociones incómodas y de las partes oscuras que preferiríamos negar o esconder. Por el contrario, requiere mirar hacia adentro con honestidad y compasión, aceptando tanto nuestra luz como nuestra sombra. Este principio espiritual sostiene que el dolor emocional no debe ser reprimido ni evitado, sino integrado como una parte valiosa y necesaria de nuestro ser. Cuando luchamos contra el dolor, lo fortalecemos. Cuando lo aceptamos, comenzamos a transformarlo. La aceptación consciente abre la puerta a la transformación interna, porque permite que la energía reprimida circule y que emerjan nuevas comprensiones y recursos internos. Además, Jung nos recuerda que esta aceptación debe ir acompañada de un diálogo interno profundo. Es necesario escuchar con atención las señales del inconsciente. Sueños, intuiciones, emociones fuertes, sin juzgarlas ni rechazarlas. Cada uno de estos mensajes es una guía que nos muestra qué parte de nosotros necesita ser reconocida y sanada. El principio también está ligado a la idea de que el sufrimiento puede ser un camino espiritual. En lugar de considerarlo como un castigo o una maldición, Jung propone verlo como una oportunidad para crecer, para despertar a una conciencia más amplia y para conectarnos con el sentido profundo de nuestra existencia. En este proceso, la soledad consciente juega un papel importante. Al alejarnos del ruido externo y de las distracciones, podemos entrar en contacto con nosotros mismos de manera más auténtica y encontrar la paz interna que el dolor ha oscurecido. Finalmente, este principio espiritual nos invita a reconocer que la liberación del dolor emocional no significa la ausencia total de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas desde un lugar de equilibrio y sabiduría interior. Es la transformación del sufrimiento en una fuente de fortaleza y crecimiento. En la siguiente parte, veremos cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana para avanzar en ese camino de sanación y plenitud. Cómo aplicar este principio en la vida diaria. Ahora que hemos comprendido que la liberación del dolor emocional pasa por la aceptación consciente e íntegra de nosotros mismos,
surge la pregunta: ¿cómo llevar esto a la práctica en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo transformar una teoría profunda en acciones reales que impulsen nuestra sanación? Carl Jung nos enseñó que el camino hacia la individuación, y por ende, hacia la sanación, requiere una serie de prácticas internas que nos ayuden a conectar con nuestro mundo interior y a integrar lo reprimido. Estas son algunas de las herramientas más efectivas. Autoobservación consciente. Presta atención a tus emociones, pensamientos y reacciones sin juzgarlos. Cuando sientas dolor o incomodidad, en lugar de escapar o negar, detente y observa qué está ocurriendo dentro de ti. Pregúntate: ¿qué parte de mí está sufriendo? ¿Qué necesita ser escuchada? La autoobservación te ayuda a descubrir las sombras y a traerlas a la luz. Trabajo con los sueños. Jung consideraba los sueños como mensajes del inconsciente que nos muestran aspectos ocultos de nuestra psique. Llevar un diario de sueños y reflexionar sobre ellos puede revelar pistas esenciales para entender tu dolor y cómo integrarlo. Permítete explorar esos símbolos y arquetipos con curiosidad y apertura. Meditación y silencio interior. La práctica del silencio y la meditación facilita la conexión con el alma y el acceso a una conciencia más profunda. En esos momentos de quietud, puedes abrir espacio para que las emociones reprimidas emerjan y sean acogidas con amor. La meditación también cultiva la paciencia y la compasión, necesarias para el proceso de sanación. Escritura terapéutica. Escribir sobre tus experiencias, emociones y conflictos internos es una forma poderosa de procesar el dolor emocional. La escritura libera energía, organiza pensamientos y permite expresar lo que a veces no podemos decir en voz alta. Puedes escribir cartas a tu yo interior, dialogar con tu sombra o simplemente plasmar lo que sientes sin filtros. Aceptación radical. Este es el núcleo del principio espiritual. Implica aceptar sin resistencia lo que eres en este momento, con todas tus heridas y luces. No se trata de resignarse ni de justificar comportamientos dañinos, sino de reconocer que el dolor es parte de tu camino, y que desde esa aceptación puedes comenzar a transformar. Paciencia y autocompasión. La transformación interior no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Aprende a ser amable contigo cuando tropieces o te sientas vulnerable. Recuerda que sanar es un proceso, no una meta inmediata. Aplicar estos pasos día a día te permitirá abrirte a un cambio profundo. No se trata de eliminar el dolor, sino de vivir con él de una manera diferente, en la que el sufrimiento deje de ser un enemigo y se convierta en un maestro. En la siguiente parte, exploraremos algunos testimonios y ejemplos que ilustran cómo este principio espiritual ha transformado vidas y liberado a muchas personas de su dolor emocional. Testimonios y ejemplos de transformación a través del principio espiritual, para comprender mejor cómo el principio espiritual de la aceptación consciente puede liberarnos del dolor emocional. Es útil observar casos reales y testimonios de personas que han transitado este camino de sanación. Estas experiencias nos muestran que, aunque el proceso es desafiante, la transformación es posible y profundamente liberadora. Ejemplo 1. Ana y su duelo prolongado. Ana perdió a un ser querido y quedó atrapada en un duelo que parecía no tener fin. Durante años vivió sumergida en la tristeza y la culpa, negándose a aceptar la realidad y a enfrentar su dolor. Fue a través de un proceso terapéutico basado en las ideas de Jung que aprendió a conectar con su sombra y a reconocer sus emociones más profundas. Al aceptar su sufrimiento en lugar de luchar contra él,
Ana comenzó a experimentar una liberación interna. Comprendió que el duelo no desaparece, pero sí puede transformarse en un amor silencioso y en una fuerza que la impulsa a vivir con mayor autenticidad. Su dolor se convirtió en un puente hacia una nueva manera de relacionarse consigo misma y con los demás. Ejemplo 2. Carlos y la aceptación de sus conflictos internos. Carlos llevaba años reprimiendo emociones intensas como la ira y el miedo, que se manifestaban en ataques de ansiedad y conflictos en sus relaciones. La enseñanza de Jung sobre la sombra lo llevó a explorar esas partes oscuras de sí mismo, entendiendo que rechazarlas solo aumentaba su sufrimiento. A través de la autoobservación y la escritura terapéutica, Carlos empezó a integrar esos aspectos ocultos y a dialogar con su inconsciente. Este proceso le permitió recuperar su equilibrio emocional y fortalecer su autoestima. La aceptación consciente de sus emociones difíciles fue clave para transformar su dolor en crecimiento personal. Ejemplo 3. Marta y el encuentro con su alma a través de la meditación. Marta enfrentaba una profunda sensación de vacío y desconexión consigo misma. La práctica diaria de la meditación y el silencio interior, inspirada en el enfoque jungiano, le ayudó a sintonizar con su alma y a descubrir un espacio de paz más allá del sufrimiento. Con el tiempo, Marta aprendió a escuchar las señales de su inconsciente y a aceptar sus heridas emocionales con compasión. Esta experiencia la llevó a un estado de plenitud interior que antes le parecía inalcanzable. Para ella, el dolor dejó de ser una carga y se convirtió en una guía espiritual. Estos ejemplos ilustran que el principio espiritual de Jung no es solo una teoría, sino una herramienta práctica y poderosa para la sanación emocional. La aceptación consciente y la integración de la sombra permiten transformar el sufrimiento en un proceso de autodescubrimiento y renovación. En la siguiente y última parte, haremos un resumen y brindaremos algunas recomendaciones finales para que puedas iniciar tu propio camino hacia la libertad emocional. Resumen y recomendaciones para tu camino hacia la libertad emocional. Después de recorrer juntos este profundo viaje hacia el principio espiritual que libera del dolor emocional, según Carl Jung, es momento de recapitular las ideas esenciales y ofrecerte algunas recomendaciones prácticas para que puedas iniciar o continuar tu propio proceso de sanación. Resumen de lo aprendido. El dolor emocional es un mensaje del alma, una señal de que algo en nuestro interior necesita ser reconocido y sanado. No es un castigo, sino una oportunidad para crecer y transformarnos. La psique y el alma están profundamente conectadas, y nuestro sufrimiento a menudo proviene de la desconexión con nuestro ser más profundo y de la represión de aspectos inconscientes, especialmente la sombra. El principio espiritual central es la aceptación consciente e íntegra de todo lo que somos, incluyendo nuestras partes oscuras y heridas. La individuación, o el camino hacia la totalidad, es el proceso que nos permite lograr esta integración. Aplicar este principio implica prácticas como la autoobservación, el trabajo con sueños, la meditación, la escritura terapéutica, la aceptación radical, la paciencia y la autocompasión. Testimonios reales muestran que este proceso, aunque desafiante, es posible y conduce a una transformación profunda, donde el dolor se convierte en maestro y el sufrimiento en una fuente de fortaleza. Recomendaciones para tu propio camino. Permítete sentir. No huyas del dolor ni lo reprimas. Acéptalo como parte de tu experiencia humana. Cultiva la paciencia. La sanación es un proceso lento. Sé amable contigo mismo en cada etapa. Explora tu mundo interior.
Usa herramientas como la escritura, la meditación y la reflexión para conectar con tu inconsciente. Busca apoyo. Si lo necesitas, acude a terapia o grupos de crecimiento personal que respeten este enfoque profundo. Abraza la totalidad. Reconoce que tus luces y sombras forman parte de un todo. Integrarlas es tu camino hacia la libertad emocional. En última instancia, la libertad del dolor emocional no es la ausencia de sufrimiento, sino la transformación del mismo a través de una conexión profunda con nuestro ser. Siguiendo las enseñanzas de Carl Jung, podemos convertir nuestras heridas en fuentes de sabiduría y crecimiento, alcanzando una vida más plena y auténtica. Recuerda, el camino es tuyo, y cada paso que des hacia la aceptación consciente es un paso hacia la liberación y la sanación.